No sé, no sé, mami, no sé, no sé. Ojalá que me caiga algo. Sí, porque te estoy dando parte de mi medicina.
TV. Lo lograron, ¿ah? De verdad, José Domingo Pérez y Rafael Vela lo recontralograron. Igual el trío dinámico, Vizcarra, Pérez y Vela, lograron, ¿no es cierto?, que me dijeran, ya no te queremos, no hables de política. Ya, bueno, ya está bien. Está bien. Y además lo lograron en un tiempo muy álgido, Rolo. Pero bueno, estoy acá, estoy en Willax y estoy en una trinchera donde me dan libertad. Felizmente, a Dios gracias, toco madera, hasta ahora no me han dicho, no quiero que hables de los fiscales. Los fiscales no son intocables, los fiscales se equivocan. Los fiscales también se suben en su nube de ego, se emborrachan de poder, peor si la encuesta de poder los nombra como los más poderosos y si Semana Económica los pone en la lista de los top 10. Entonces empiezan a posar así, con sus manos en los bolsillos, ¿no? ¿Se acuerdan de esas fotos que venían de Brasil? Yo decía, ahora sí la regaron, ahora sí se fregaron, porque entraron ¿en qué? En la borrachera, algunos tienen ese gran problema, que cuando empiezan a tener pantallas se emborrachan. El señor Isaac Humala tenía mucha razón cuando decía que Nadine Heredia estaba borrachita de poder. Miren la portada de Cosas que hizo, y ahí fue pues para ella todo en caída libre. Ya, por ejemplo, le tendríamos que preguntar hoy día a Rafael Vela, ¿y en qué está el caso de Ollanta Humala y de Nadine Heredia? ¿En qué está? Entonces, qué pena José Domingo Pérez, que hoy quieras ser juez y que quieras decirnos a los peruanos, mi ciclo en el Ministerio Público terminó, porque he sido tan pero tan exitoso, señores, que he logrado la condena de fulanito, sutanito, presidentes, ministros, empresarios, porque no le regalé nada a Odebrecht, porque los de Odebrecht se la vieron conmigo, que yo era un fiscal acucioso, que los interrogaba y los ponía contra las cuerdas. Ah, no me quieres contar. Ah, quieres ser payaso conmigo. No me quieres contar todos los codinombres. Solo me vas a dar un disco duro y no me vas a dar el otro. Pues te pelas conmigo. Ah, bueno, te incauto todo, te incauto, te denuncio. No, nada de eso pasó. Bueno, para los desinformados, imagino que van a seguir pensando que él es un héroe del Ministerio Público. Yo lo lamento, pero hasta el día de hoy no nos ha demostrado ninguna, y no nos ha mostrado ninguna sentencia. Ojalá, señor José Domingo Pérez, que cambie de opinión. Se lo digo con mucha humildad y mucho respeto. Y ojalá usted decida, no, en verdad no quiero ser juez, en verdad quiero demostrarle al Perú que valió la pena ese acuerdo del que todos dudan, que valió la pena, y que yo voy a hacer una acusación tan seria que nunca más un juez me va a devolver mi carpeta. Voy a ser tan pero tan bueno que nunca más un juez se va a atrever a decirme, ¿sabe qué, señor? Mejor hágalo de otra manera, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Usted ha estudiado Derecho o yo? ¿Cómo es la nuez? ¿No? Pero bueno, un punto. Dios, tengo que ir a la pausa, Rolo, pero qué bárbaro esto, ¿eh? Años sufriendo todo, y al final, ¿para qué? Pamplinas. ¿Qué ha pasado? Que Fernando Silva, el abogado de Leao Piñeiro... La economía de Perú parece blindada contra crisis política. Sus cifras macroeconómicas son positivas. Algunos economistas le han empezado a llamar el milagro económico peruano. Aquí te contamos 3 razones. La primera es la independencia y autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. La Constitución de 1993, vigente hasta hoy en Perú con muchas modificaciones, fue impulsada por el expresidente Alberto Fujimori. Al mismo tiempo, el texto otorgó independencia al Banco Central en uno de sus artículos. En opinión de algunos expertos, como la investigadora del Centro de Estudios Peruanos, Carolina Trivelli, esto ha permitido tener una gestión técnica y profesional independiente. Y esa palabra, independiente, es fundamental para un banco central, pues evita las presiones políticas que puedan obligar a sus funcionarios a tomar medidas de corto plazo o respondiendo a presiones de grupos determinados. En Perú, la Constitución establece que es el Banco Central el que debe buscar una estabilidad de precios en el país, y este mandato le da la libertad para diseñar y ejecutar su política monetaria.
Otro elemento que hace a la economía peruana resistente a las crisis políticas es que el modelo económico está blindado en la Constitución. La misma Constitución del 93, de la que hablábamos al principio, impide en su artículo 62 que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores. Y esto da mucha seguridad a compañías que quieren invertir y que buscan seguridad, porque así tienen la garantía de que las condiciones de sus operaciones no se verán alteradas, sea cual sea el contexto político. Pero en esa estabilidad monetaria hay otro elemento crucial. El banco ha logrado acumular más de 74.000 millones de dólares en reservas internacionales, unas de las más altas de América Latina. Este colchón importante de dinero es también uno de los motivos por los que Perú es uno de los países con menos déficit fiscal en la región. Emergencia en Bolivia. Gobierno del presidente Arce, asesorado por Evo Morales, decidió vender hasta el 50% de sus reservas de oro, de acuerdo a una ley que aprobó este viernes 5 de mayo por el Congreso, y que fue impulsada por el gobierno de Luis Arce para atenuar la escasez de dólares. Bolivia a punto de la quiebra por culpa de malos gobiernos como el de Arce y Evo Morales, que trata de meterse a puno con su ideología que ha llevado al desastre a su país. Cuba es para irse a vivir allá. Revolución es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Pagaste, gracias, una de mis lágrimas. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres, mami? Aquí en Cuba, miren esto, esos plátanos van a botar para la basura. Y mira la gente como lo recoge, miren el hambre que hay aquí. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. ¿Qué es lo que necesita para Cuba? Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Señor Elian, ¿es cierto que se va a Israel? Sí. ¿Lo va a abandonar a Toledo? Sí. ¿Y por qué lo deja en estos momentos tan difíciles? Mira, les voy a decir bien francamente y mirando de frente. Alejandro Toledo es un cholo, es coquero, va a los burdeles, es... Oiga, pero eso ya lo sabía usted. ¿Por qué lo abandona ahora? Otra vez, porque es un cholo. O sea, es un gran problema tener un monstruito. Bueno, está bien, sí ha sido toda una joya. Bueno, pero usted también tiene que afrontar problemas legales, ¿ah? No existe como problema legal. Es un asunto entre amigos privados. Oiga, no son asuntos de amigos privados, son demandas públicas legales. Y es más, acá yo tengo toda la documentación. Si no me escuchas y no me obedeces, te quito eso. ¿Eh? ¿Me está amenazando? Para nada.
Me parece que quiere minimizar mi entrevista, ¿no? Nosotros tenemos aquí muchísimas entrevistas reales, ¿eh? O sea, ya sabe que yo hago entrevistas medias Yo ya no he dicho nada. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué le diría al pueblo peruano ahora que se va a Israel? Como que gracias, me han dado poder y ahora me voy por mi lado y me jalo. Esta Tiene su dicho. Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Perú que necesariamente tenía que incluir la perspectiva de género en su currícula escolar. No es algo que puede imponer una Corte Internacional. Esta es una decisión que se tiene que adoptar democráticamente en el Perú. Yo quiero en esta oportunidad referirme a un tema que ha estado recientemente en un ámbito de discusión pública, que además es un tema altamente controversial, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo les quiero explicar por qué, desde mi punto de vista, el Perú debería tener un debate responsable, informado, democrático, con miras a decidir si el país debe retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para eso yo quiero referirme a varios temas. Un primer tema es un argumento muy común, en virtud del cual, si tú estás en contra de esta Corte o si criticas esta Corte, eres un partidario de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Y si tú estás a favor de la Corte, entonces eres democrático y creyente en los derechos humanos. Yo creo que ese argumento se basa en una falsedad. Es verdad que Cuba y Venezuela no reconocen la competencia contenciosa de la Corte, pero esta competencia contenciosa de la Corte tampoco es reconocida por Canadá ni por Estados Unidos, que son de lejos
las democracias más sólidas del hemisferio occidental. Además, hay otros países democráticos de la región que antes reconocían la competencia constitucional de la Corte, pero ya no la reconocen, como por ejemplo la República Dominicana, que dejó de reconocerla como consecuencia de una decisión emitida por su Tribunal Constitucional. En segundo lugar, es importante tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la práctica, no tiene límite alguno a lo que puede decir. Los derechos humanos se vinculan prácticamente con todos los efectos de nuestra vida. La política tributaria tiene que ver con derechos humanos. La política laboral también. Las reglas que aplican a las telecomunicaciones también. En los temas de energía, de minería, de medio ambiente, por supuesto que también. En el mundo moderno, todo tiene relación con los derechos humanos. Por lo tanto, una Corte Interamericana de Derechos Humanos que no tenga una limitación clara a lo que puede decir y a lo que no puede decir, corre el riesgo de desbordarse, corre el riesgo de terminar teniendo un poder ilimitado. Y el poder ilimitado, finalmente, es una amenaza a los derechos humanos y no una garantía a los derechos humanos. Yo no quiero exagerar. Yo reconozco que hay muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que seguramente están bien motivadas, corrigen arbitrariedades y ayudan a proteger el Estado de Derecho en la región. Pero hay muchas otras sentencias de esta Corte que yo creo que son excesivas. Y puedo poner algunos ejemplos. Un ejemplo puede ser el caso Olivera Fuentes versus Perú. Estos son casos recientes, del último año. En el caso de Olivera Fuentes versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Perú que necesariamente tenía que incluir la perspectiva de género en su currícula escolar. Independientemente de la posición que uno tenga sobre este debate, esta es una decisión que se tiene que adoptar democráticamente en el Perú. No es algo que puede imponer una Corte Internacional. Otro ejemplo, en la sentencia del pueblo cachiquel versus Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los pueblos indígenas de Guatemala, las comunidades indígenas de Guatemala, tienen el derecho a tener una concesión radial. Eso es enormemente irresponsable. El derecho de a quién se le da una concesión radial y a quién no, depende del derecho interno de Guatemala. Si tú le das una concesión a uno, ya no le puedes dar al otro. Entonces, esta sentencia también es enormemente excesiva, especialmente si se toma en cuenta que en Guatemala casi la mitad del país está considerado como indígena. Otro caso es el caso de un caso llamado Mina Cuero versus Ecuador. En ese caso había un policía ecuatoriano que golpeaba a su mujer o a su conviviente y fue destituido de la policía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su restitución. Realmente una Corte Internacional tiene que estar revisando procedimientos administrativos donde se destituyeron a policías para ver si se notificó bien o se notificó mal. Ese asunto no debería ser competencia exclusiva de las Cortes y de la Administración Pública ecuatoriana. Otro caso, también escandaloso, es el caso Brites Arce versus Argentina. Todos sabemos que los sistemas de salud en América Latina son deficientes. Todos sabemos que en todos los países de América Latina hay personas que van a un centro de salud, no la atienden bien y ocurren tragedias. Eso fue lo que ocurrió en este caso. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y emitió una sentencia estableciendo, dando exhortaciones de cómo tenía que ser el sistema de salud en Argentina. ¿Es ese el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Es el rol de la Corte Interamericana decir cómo tiene que ser la salud en Argentina, cómo tienen que ser las concesiones de radio en Guatemala, decir cómo tiene que ser de repente el procedimiento administrativo en Ecuador o cómo tienen que ser todas estas políticas en América Latina? La respuesta es que no. Si nosotros no somos capaces de darle más predictibilidad a esta Corte, si no somos capaces de ponerle límites claros a lo que puede hacer y a lo que no puede hacer, estamos creando quizá un boomerang que termina lesionando el Estado de Derecho. Yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a veces tiene un énfasis excesivo en el tema de la punición. Esta Corte ha interpretado que toda vulneración de derechos humanos tiene que sancionarse de manera efectiva, investigarse de manera efectiva. Entonces la Corte, ¿qué cosa interpreta? Interpreta en la práctica que uno tiene derecho a que se encarcele, a que se enjuicie a una persona que cometió una infracción. El derecho humano a que otros vayan presos. ¿Es esa realmente una interpretación
correcta de los derechos humanos o es ese un exceso? Un punto abierto para la discusión. Y finalmente, un tema muy cuestionable es el uso indebido de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte interviene en la política de los países, a veces en cuestión de horas, con medidas cautelares que paralizan decisiones constitucionales de los diferentes países. Por ejemplo, en el Perú, cuando se presentaron acusaciones constitucionales contra miembros del Tribunal Constitucional denunciados por gravísimas irregularidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos paralizó eso en cuestión de horas, en una decisión que yo creo está viciada, de falta de imparcialidad y que debería ser investigada, inclusive, en nuestro país. La formación católica de nuestra universidad no está en discusión. Nosotros contamos con un centro pastoral, contamos con cursos de teología, con cursos católicos obligatorios. En un verdadero escándalo, la semana pasada se supo que el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, utilizó la base de datos de la Pontificia Universidad Católica del Perú con la finalidad de promover su ideología entre los estudiantes de esa casa de estudios. Por ello, cientos de alumnos recibieron una invitación a través de su correo institucional para formar parte de esta agrupación política y así, de una vez por todas, oficializarse como comunistas, según indica el correo. No es la primera vez que esta agrupación política apela a la rebeldía y al espíritu combativo de los jóvenes estudiantes para llevar a cabo su tan pretendida revolución socialista, cayendo con ello en el proselitismo político de ideologías extremistas dentro del ámbito universitario. Esta autodenominada nueva izquierda incita a los alumnos a aprender comunismo en casa y a luchar contra el neoliberalismo, violando con ello abiertamente el artículo 116 de la ley universitaria y el artículo 18 de nuestra Constitución, los cuales prohíben expresamente el uso de universidades con fines de proselitismo político. Ante la denuncia en redes sociales por parte de algunos valientes estudiantes de la Católica, la universidad envió un comunicado oficial donde dice rechazar rotundamente este acontecimiento y aseguró que tomará medidas al respecto para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse. Sin embargo, lo cierto es que al interior de su campus universitario, el marxismo cultural ya se ha apoderado de las aulas de clase. Y es que hay que tener clarísimo que las últimas décadas se han caracterizado por la creciente influencia del marxismo en el ámbito académico.
especialmente en aquellas áreas relacionadas con el mundo de la cultura. Ya lo advertía Gramsci a inicios del siglo pasado, quien hacía un llamado a que los marxistas infiltren la iglesia y comunidades educativas, con el fin de destruir nuestra cultura y formar la sociedad que ellos desearan. Por eso, no sorprende para nada que hoy en día hayan algunos docentes universitarios que enseñen a sus estudiantes que la razón por la que los resultados económicos, sociales, culturales y académicos muestren disparidades es debido a supuestas discriminaciones sistémicas, las cuales solo pueden eliminarse destruyendo el propio sistema. El Perú no es ajeno a ello. Por ejemplo, dentro de la Universidad Católica, el Centro Federado promueve abiertamente el aborto, brindando incluso recomendaciones legales para realizarlo, lo cual tranquilamente podría ser denunciado por apología a dicho delito. Una gran cantidad de autoridades docentes escriben correos e indicaciones haciendo uso del lenguaje inclusivo, impulsando una neolengua que la RAE ya ha advertido de que su uso es innecesario. Y dentro del sílabo de todos los cursos se promueven las políticas identitarias relacionadas a la autopercepción de género. Incluso en la Facultad de Estudios Generales Letras, donde hay decenas de alumnos aún menores de edad. Por supuesto, si alguien se muestra en contra de este activismo progresista o de las políticas de género, puede incluso llegar a ser denunciado ante las secretarías de género por supuesta discriminación. Esto sin mencionar el rechazo por parte de los colectivos universitarios activistas de estas causas. De esta manera, en nombre del respeto hacia la diversidad, irónicamente se pisotea la diversidad y la libertad más importante de todas, la cual es la del pensamiento. Entonces, así como yo, si ves que esto sucede en tu universidad, ahora también podrás denunciarlo públicamente. En ILAD estamos abiertos a recoger todas las denuncias de estudiantes universitarios ante el avance cultural de una izquierda progresista que en la práctica es totalitaria. A través de nuestra página web puedes presentar tu caso, así que no te quedes callado. ¿Has visto algún caso similar en tu universidad? Házmelo saber aquí abajo, en los comentarios. Movadef y FENATEP están detrás de los conflictos mineros en el sur, es que se ha convertido en todo un negociado, ya que reciben millones de soles como asesores de las comunidades, y los asusan para bloquear carreteras con el fin de dialogar con las empresas, siendo esto una coacción. Esta facción, brazo político de Sendero Luminoso, opera principalmente en Sicuani, Puno, Abanca y Andahuaylas. Ellos con su narrativa antimineras han originado caos, retraso y conflicto solo con el hecho de llenarse de dinero ilícito sin pensar en realidad en los pueblos del sur. ¡Abusivos son! ¡Ya echa la gasolina a esa moto! ¿Por qué no llevas un carro? Lleva un carro ahorita, a ver. El 12 ya lo puedo. Lleva, estamos fuera de ruta. Estamos fuera de ruta ahorita, lleva un carro, ve. Está fuera de ruta, ve. El carro no se pudo. El loco dice una cosa, pide apoyo. La tensión que se está viviendo demuestra que esto tiene para rato. En un primer punto tenemos que comentar que la administración de Xi Jinping ha decidido expulsar a una diplomática canadiense de su territorio. Pero esto es una respuesta de Canadá, que en un primer punto ha expulsado a un diplomático chino de territorio canadiense. Para algunos, esto demuestra que ya se empiezan a mover las piezas en un contexto en el cual la tensión ahora va a ser con el gigante asiático. En otro punto igual de relevante, se está acusando a Jair Bolsonaro de un intento de golpe de Estado, pero es que las pruebas son contundentes, al menos las presentadas por la CNN Brasil, donde aparentemente se calculaba entrenar, capacitar y trabajar con 1.500 militares para que tomen por fuerza el gobierno brasileño, en este caso para que Jair Bolsonaro siga en el poder. En otro punto, igual de relevante, tenemos que hablar de Serbia, y es que nuevamente sale al frente su presidente, Aleksandar Vučić, a comentar que se está cansando porque todos los días básicamente le dicen que tiene que imponerles sanciones a Rusia. Y de hecho lo que acaba de decir complica todavía más la relación de su país con varios de Occidente. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, recuerda, igual de importante, tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos.
habíamos comentado que existe una marcada tensión entre China con los países de Occidente, que poco a poco empiezan a tomar medidas mucho más contundentes, como por ejemplo lo que sucede en la Unión Europea, que está buscando imponerle sanciones a la administración de Xi Jinping y sobre todo a las empresas que trabajan con Rusia, pues esta situación también se está replicando en otra parte de Occidente. Y es que en este caso tenemos que hablar de Canadá. China acaba de expulsar a una diplomática de Canadá como represalia simétrica, es decir, en respuesta a lo que ha decidido hacer Canadá. Pues resulta que el 8 de mayo por la noche, Canadá anunció la expulsión del diplomático chino Xiao Wei del Consulado General de Toronto. Según el diario Global and Mail, que cita una fuente de la inteligencia, Xiao había intentado ejecutar una suerte de campaña contra el legislador Michael Chong, crítico de la política de Pekín hacia la minoría uigur. La canciller canadiense Melanie Joly, al comentar lo que estaba sucediendo con Xiao Wei, lo ha declarado persona no grata y ha dicho que no va a permitir bajo ningún contexto que ningún país intente ejecutar suerte de injerencias extranjeras en los asuntos internos de Canadá. Obviamente, un portavoz de la Cancillería china rechazó en términos categóricos la acusación de injerencia, y de nuevo, la administración china está exigiendo pruebas, y al no haber sido entregadas, lo que ha decidido hacer China es expulsar a la diplomática canadiense de territorio chino. Para algunos, se empiezan a mover diferentes piezas que apuntan a una tensión generalizada entre China y Occidente. En otro punto, tal vez más preocupante, nos vamos hasta Brasil. Aparentemente, se está filtrando a la prensa, y esto lo ha dicho la CNN de Brasil, que los aliados de Bolsonaro estaban debatiendo usar unos 1.500 militares para dar un golpe de estado en Brasil. Así como lo oyen, dos personas muy cercanas al expresidente Jair Bolsonaro estaban buscando una estrategia para utilizar a 1.500 militares para poder ejecutar un golpe de estado, según los audios de las conversaciones divulgadas el día de ayer en la noche nada más por parte de la CNN Brasil. Y sí, las palabras textuales son: hay que convencer al general Pimentel, hay que convencer al comandante de la Brigada de Operaciones Especiales de Goiânia y arrestar a Alexandre de Moraes, que es jefe del Tribunal Supremo Federal. Vamos a organizar, desarrollar, instruir y equipar a 1.500 hombres, dice el ex general del ejército Ailton Barros, hombre de confianza del ex mandatario. El propio Barros se lo comenta al coronel Elcio Franco, que llegó a ser asesor de la Casa Civil y el número 2 del Ministerio de Salud, lo que llevó a ser investigado por el retraso, por ejemplo, en la compra de vacunas contra el virus COVID-19. Cuando Barros le comenta a Franco que ya habría que usar unos 1.500 hombres para dar un golpe, este responde que el entonces comandante del ejército temía ser responsabilizado. Estamos hablando de un golpe de estado. Y es que Barros se presentaba en la campaña electoral como el número 1 de Bolsonaro en Río de Janeiro y fue arrestado la semana pasada en el marco de las investigaciones sobre una falsificación de cartillas de vacunación del ex presidente. La situación empieza a complicarse y para algunos esto puede terminar arrastrando a una investigación bastante seria al expresidente Jair Bolsonaro. En otro punto igual de relevante nos vamos hasta Estados Unidos, más específicamente al estado de Texas, donde su gobernador envía helicópteros a la frontera con México para frenar la migración ilegal. Así como lo escuchan, el mandatario local Greg Abbott explicó en una conferencia de prensa el día de ayer, 8 de mayo, que las aeronaves forman parte de una nueva unidad de la Guardia Nacional de Texas. Ahora, el mismo Abbott ha añadido que está preparando leyes para que se considere un delito grave la entrada ilegal de inmigrantes al estado y que faculten su expulsión inmediata. El anuncio del encargado del Ejecutivo texano se da en las vísperas de la finalización de este jueves 11 de mayo del llamado Título 42, una medida migratoria que restringió desde comienzos de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos y que permitía a las autoridades del país angloparlante expulsar a inmigrantes que buscan cruzar la frontera sin tener en cuenta cualquier pedido de asilo. En aquella ocasión, presuntamente, bajo criterio de una vigilancia sanitaria ante la crisis que se vivía en aquel momento por el coronavirus. Sin embargo, como ya ha finalizado, aparentemente ahora se están tomando medidas mucho más contundentes. De hecho, de acuerdo con el propio gobierno de Biden, se anunció la semana pasada que enviaría unos 1.500 soldados a la frontera sur de su país. Y sí, algunos empiezan a preguntarse entonces dónde estaba esta suerte de afirmación por parte de la actual administración con respecto a que el tema de la migración iba a ser tratada de manera diferente, más de lo mismo y en este caso incluso mucho más agresivo. Y ahora nos vamos hasta Europa,
más específicamente a Serbia. Y es que en este caso el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, acaba de afirmar que todos los representantes occidentales le están exigiendo que le imponga sanciones a Rusia. Es decir, le dicen, oye, si tú le impones a Rusia, todos vamos a estar bien, todos vamos a estar felices y de repente podríamos ayudarte en la crisis con Kosovo, así como lo escuchan. El propio Vučić ha señalado que Serbia todavía logra adherirse a la decisión del Consejo de Seguridad Nacional Serbio de marzo del 2022 y no impone medidas restrictivas ante Moscú, pese a todas las declaraciones y expectativas precisamente de los opositores. Y es que sí, en este caso algunos consideran que la decisión de Vučić aleja todavía más a su país de unirse a la Unión Europea, pero es que aparentemente ya no le importa. Y es que en videos previos habíamos comentado cómo se habían llevado a cabo estas consultas para ver si se aceptaba o no a los países bálticos a la Unión Europea, y Vučić en todo momento estuvo reticente porque, según él decía, para unirse a la Unión Europea, el requisito número uno ya no era el hecho de compartir cierto contraste, en este caso legal, tener una jurisdicción adecuada, no estar en un conflicto, no. El requisito número uno era imponerle sanciones a Rusia. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Muchas gracias a los que han llegado hasta esta parte del video. Recuerden que su like nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.